hablar de un tema me parece de gran interés y es un tema sobre todo de bastante discusión y es la ventilación mecánica en el paciente neurocrítico. No hay realmente unos consensos claros acerca de cómo ventilar este tipo de pacientes, pero voy a tratar en lo posible de mostrar cuál es la evidencia actual y cuál sería una estrategia adecuada para ventilar este tipo de población. Eh, en el momento no tengo ningún conflicto de interés dentro de los de aquí descritos. El único conflicto de interés es, soy revisor adjunto de la Revista Colombiana de Cardiología y del Hospital Pharmacy Journal, y pues mi interés realmente con ellos es enteramente académico. Este es el escenario problema. Las unidades de cuidado intensivo cada vez más en presencia del trauma y demás se han vinculado más hacia la parte de neurocrítico. Eh, en los pacientes que ingresan a muchas de las unidades de cuidado intensivo van a cursar con varias de estas patologías, entre ellas pues la enfermedad como tal epiléptica, enfermedades vasculares, enfermedades degenerativas. Es una amplia población de estos pacientes. Va a ser una población neurocrítica. Si nos damos cuenta, realmente los días de estancia hospitalaria van a ser bastante amplios y si nos damos cuenta en las barras rojas, que son los pacientes ventilados, este tipo de pacientes van a requerir muchos más días de estancia hospitalaria en la unidad, a diferencia de otro tipo de patologías. ¿De qué depende darle el riesgo a estos pacientes? ¿Cuáles van a ser de alto, mediano o bajo riesgo? Realmente aquellos que van a ser de alto riesgo depende del área del cerebro que esté comprometida, sobre todo en los pacientes, se ha estudiado en los pacientes con stroke, en donde depende del nivel de conciencia. Esta área va a estar comprometida cuando hay pues, alteraciones a nivel del tálamo, del sistema límbico, de la formación reticular. Con respecto a la parte respiratoria, es un motivo de alto riesgo también, si hay compromiso del centro respiratorio, del puente o de la médula. Y por último, si hay trastornos deglutorios o disfagia asociada, y eso nos vemos cuando hay pacientes con alteraciones o compromiso de la médula o del tronco encefálico. Estas son poblaciones de alto riesgo y a las cuales definitivamente hay que ir considerando pues un tratamiento de protección de la vía aérea. Pero tampoco podemos olvidar de que muchos de estos pacientes, además de su compromiso neurológico, van a tener un compromiso pulmonar asociado ya sea por alteración a nivel del eje cerebro-pulmón o como tal, muchos de estos pacientes terminan con trastornos deglutorios o de disfagia y eso los va a llevar a falla respiratoria per se, algunos con derrames pleurales, muchos de ellos cursan con SDRA, edema pulmonar o complicaciones vasculares como el tromboembolismo pulmonar. Y estas son las 24 horas importantes al inicio del cuadro. Sobre todo en los pacientes que cursan con enfermedades vasculares isquémicas, las 24 horas son de gran importancia porque a partir de esas 24 horas la liberación de todas estas sustancias proinflamatorias, citoquinas y demás, van a llevar a que haya una alteración a nivel pulmonar. Y esto es una teoría que pues, desde hace algunos años muchos de los neurointensivistas vienen considerando y es la teoría de los dos golpes, ¿no? El primer golpe definitivamente tiene que ver con pues, el daño cerebral como tal directo. Este daño cerebral directo va a llevar a una tormenta de catecolaminas, una liberación de sustancias proinflamatorias, lo cual va a llevar a incremento de la presión hidroestática vascular pulmonar. Eso va a llevar a edema pulmonar. Va a haber un aumento de la permeabilidad capilar pulmonar también. Muchos de ellos van a cursar con reacciones inflamatorias sistémicas y locales, lo cual va a llevar a migración y secuestro de neutrófilos y macrófagos a nivel del espacio alveolar y también van a cursar con daño ultraestructural directo sobre los neumocitos tipo 2. Ahí es donde aparece el segundo golpe que habla la teoría y en este segundo golpe lo que vamos a encontrar es que para poder ventilar estos pacientes se van a requerir altos volúmenes corrientes elevados, unos volúmenes corrientes elevados para tratar de controlar la PCO2, pero además de eso va a haber un inadecuado PIT para corregir
la oxigenación de estos pacientes. Todo esto va a llevar al segundo golpe, que es el BILI o el daño de pulmonar directo. Y además de eso, es un círculo vicioso que va a llevar a nuevas alteraciones a nivel cerebral. Entonces hablamos del eje pulmón-cerebro, así como pues hay eje a nivel pues, eh, cardíaco y renal y demás, hay un eje pulmón-cerebro. ¿Por qué? Porque al haber una alteración cerebral, siempre va a haber no solamente una respuesta inflamatoria inmune local, sino que también va a haber una respuesta sistémica profunda. El daño sobre la barrera hematoencefálica va pues a considerar de que no solamente hay alteraciones a nivel cerebral, sino también a nivel pues, pulmonar, como vimos en el cuadro anterior. Va a haber un secuestro o un reclutamiento de estas células inmunes locales, como los astrocitos y la microglía, y también periféricas, como los neutrófilos y los monocitos. Y esto va a llevar a que muchos de estos pacientes aumenta la tasa de infecciones por secuestro celular. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de estos pacientes cursan con linfopenia por este secuestro celular. Muchos de estos pacientes, al haber migración de estos neutrófilos macrófagos, de estos monocitos a nivel cerebral, la parte periférica o sistémica va a quedar, pues, digamos, desprotegida y va a haber un aumento de las infecciones por la leucopenia o la linfopenia asociada. También, por ejemplo, el grupo del doctor Santos en el 2016 hablaba acerca de cómo es la inmunomodulación después de un SB isquémico y cuáles son las implicaciones a nivel pues, de la terapia de estos pacientes. Y lo que ellos encontraron en su estudio es que había un aumento de los niveles de catecolaminas endógenas. Este aumento de estos niveles podía provocar la presencia de linfopenia, como ya lo había explicado, y perpetuación de la misma, y esto va a provocar de que haya pues infecciones asociadas. Sin embargo, siempre quedó la duda, pues con respecto a este estudio, de que no se logró documentar cómo se daba la inmunosupresión humoral, solamente de la inmunosupresión celular. Es pues, un tema de discusión, todavía se sigue investigando, no hay claridad acerca de cómo, lo único que se tiene claro es el secuestro celular y es a lo que se está asociando ahorita. ¿Cómo sucede esto? Lo que vamos a encontrar es que después del trauma o después de pues, la lesión vascular, sea hemorrágica o isquémica, va a haber una inflamación local cerebral. Esta inflamación local va a provocar tres disparos o va a provocar tres actividades. Uno, va a haber un reflejo vagal colinérgico, va a haber una inflamación sistémica y va a haber un reflejo simpático. Todo esto al final va a llevar a una lesión pulmonar. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando hay un reflejo colinérgico, lo que va a haber es un incremento a nivel de las vías colinérgicas sobre este receptor, el receptor A7 pues, de acetilcolina, y este lo que va a provocar es, a nivel pues, celular, va a provocar a nivel de las citoquinas una disminución de la pues, expresión del factor de necrosis tumoral alfa, pero además de la interleuquina 6, esto va a llevar a que haya un efecto, un reflejo antiinflamatorio y va a conducir a bili directamente sobre el pulmón. Además de eso, vamos a encontrar que va a haber una reducción sobre la capacidad fagocítica de los macrófagos a nivel alveolar y esto va a llevar a también lesión pulmonar. A nivel sistémico, ¿qué va a suceder? Todo lo contrario a nivel del reflejo vagal, va a haber un aumento de estas citoquinas proinflamatorias. Esto va a provocar un daño directo a nivel pulmonar y sobre las células endoteliales del pulmón. Va a haber fuga capilar, inflamación a nivel de, pues, a nivel de la membrana alveolo-capilar y daño pulmonar directo. Y con respecto al reflejo simpático, lo que vamos a encontrar es que va a haber una expresión a nivel de los DAMs o de estos patrones moleculares asociados al daño y sobre los receptores alfa. Aumento de las citoquinas endógenas, fuga capilar y lesión pulmonar directa. También nuevamente aquí volvemos a hablar pues a nivel de las hormonas contrarreguladoras, como pues la adrenocorticotropa, glucocorticoides, alfa-2 agonistas y beta agonistas, que van a provocar una disminución de estas citoquinas, nuevamente un efecto antiinflamatorio, como sucedió en el reflejo vagal, y lesión pulmonar directa. Y si nos damos cuenta, no es una vía como tal, una vía directa el daño a nivel pulmonar, sino que el eje cerebro-pulmón
tiene diferentes vías por las cuales va a provocar daño pulmonar directo. Además de eso, encontramos otra vía que viene pues en estudio y pues, el grupo del doctor Roa vienen estudiando ampliamente cómo se puede presentar esto. En ella nos habla sobre cómo a nivel esplénico y a nivel de los macrófagos va a haber toda una interacción entre la noradrenalina, acetilcolina, los receptores de acetilcolina y las diferentes interleuquinas, y todo esto va a provocar que haya un incremento de estas pues, citoquinas proinflamatorias. La que más se ha estudiado es la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, a diferencia de las otras, y todas estas provocan un daño pulmonar directo sobre el parénquima pulmonar y sobre el endotelio pulmonar. Entonces, ya teniendo ese escenario, teniendo claridad de que estamos pues, a un paciente, digamos, de mediana complejidad, el paciente pues neurocrítico y que necesitamos ventilarlo, debemos colocarnos ciertas metas, saber claramente que tienen una alta incidencia de complicaciones y qué metas nos vamos a proponer para llegar pues al mejor desenlace de nuestros pacientes y pues menos días de estancia en la unidad. Lo primero es que debemos mantener unos niveles de oxigenación apropiados. No está bien llevarlo a una hiperoxia, pero tampoco es bueno tenerlos hipoxémicos. Hay que tener un estricto control a nivel del PCO2. ¿Por qué? Porque pues independientemente o digamos dependiente de cómo estén los niveles de PCO2, vamos a tener un escenario de vasoconstricción o de vasodilatación y esto va a comprometer directamente la presión intracraniana. Y lo tercero, y que no es menos importante a lo demás, es que tratar de llevarlo a una ventilación protectora sin inducir lesión pulmonar asociada. Entonces, con respecto a la oxigenación, ¿por qué es importante mantener unos apropiados niveles de oxigenación? La hipoxia, como tal, nos va a llevar a un doble riesgo de mortalidad. Mantener a un paciente hipóxico, pues con niveles de saturación por debajo de 90 neurocríticos, siempre nos va a llevar a unos desenlaces que no son los mejores. Pero ojo, la hiperoxia tampoco es adecuada. ¿Por qué? Porque la hiperoxia va a aumentar no solamente la mortalidad, sino que va a incurrir en los desenlaces de estos pacientes. Primero, ¿por qué va a suceder esto? Va a provocar aumento en el riesgo de infecciones por daño directo sobre el tono vascular y sobre el endotelio vascular con todos estos radicales libres. Va a provocar vasoconstricción, liberación de radicales libres y estrés oxidativo. Pero además de eso, después de todo este cuadro, va a provocar apoptosis y muerte celular neuronal. Entonces, no, aquella pues, escuela que antes nos dictaban de mantener al paciente hiperoxigenado, el paciente con algún evento neurovascular pues, cerebral, había que mantenerlo hiperoxémico. Ya nos damos cuenta y pues estudios recientes nos muestran de que la hiperoxia es igual de dañina que la hipoxia. Y estos son muchos de los estudios que nos vienen demostrando esto, sobre todo el escenario del SB isquémico. Desde 1999, con el grupo del doctor Ronin, han venido estudiando qué tan deleterio es tener hiperoxigenado a los pacientes. Y sinceramente uno revisa todos estos estudios bien hechos y no hay un consenso como tal de si realmente la hiperoxia es tan buena como tener a un paciente normoxémico. Definitivamente a lo que han llegado todos estos autores es a la conclusión de que solamente si el paciente necesita un suplemento de oxígeno o suplencia de oxígeno para mantenerse normoxémico, es lo ideal. Igual recuerden que la hiperoxia a nivel pulmonar va a provocar vasoconstricción hipóxica y eso va a llevar per se a una hipertensión pulmonar. Entonces tampoco es el mejor de los escenarios o es el escenario ideal en el paciente neurocrítico y en el paciente que ya tiene de por sí un compromiso pulmonar. Y lo demostró también este estudio. Este es un estudio que se llamó el estudio SOS-2 y lo que ellos hicieron fue, crearon 3 brazos, un brazo de pacientes sin oxígeno o solamente con el oxígeno necesario para mantenerlos normoxémicos, un paciente con oxígeno que tuvieron durante tiempo continuo y un paciente que le dejaron oxígeno solamente para las noches. Y definitivamente llegaron a la conclusión, como vemos, pues
en estas diferentes gráficas es que no hubo diferencia en los desenlaces o en la probabilidad de muerte a los 90 días, independientemente del tipo de suplencia de oxígeno que se le diera. Entonces, solamente el oxígeno para el paciente que se mantenga hipoxémico. De lo contrario, mantener a los pacientes neurocríticos en normoxemia. Bien lo dice también desde el punto de vista del trauma, ya alejado un poco de la lesión vascular isquémica o hemorrágica, el grupo del Brain Trauma Foundation también nos da recomendaciones de que este tipo de pacientes hay que mantenerlo normoxémico y en lo posible, si necesita hiperventilarlo, debe utilizar algún tipo de monitoreo o neuromonitoreo, ya sea mediante la saturación yugular, o si no, mediante PTiO2 o algún tipo de monitorización de la oxigenación cerebral. La AJA también da ciertas recomendaciones con el uso de oxígeno. La recomendación que ellos dan es definitivamente cuál es la indicación de intubación, cuando definitivamente el paciente tenga una alteración del estado de conciencia, disfunción vulvar o a nivel de los centros respiratorios, incapacidad de proteger la vía aérea o algún signo de hipertensión endocraniana. En lo posible, llevarlo o asegurar normoxia o normocapnia, mantener en lo posible estos pacientes con una saturación. La recomendación de ellos es de 94, pero en los diferentes consensos ya han llegado a la conclusión de que por encima de 90 es un valor adecuado y solamente suplemento de oxígeno en aquellos pacientes que lo requieren, no en todos los pacientes. ¿Cuáles son las causas de intubación o las indicaciones de intubación en los pacientes con stroke? Y pues ya lo habíamos dicho, aquellos que tengan alteración del estado de conciencia, un Glasgow por debajo de 9, compromiso de la vía aérea, en apnea, que tengan una hipoxemia aún con el uso de suplemento de oxígeno, o aquellos pacientes que no logren aclarar secreciones, convulsiones, o que definitivamente ustedes crean que el paciente no va con una buena evolución. Entonces llegamos a estas conclusiones. Pues, en esta revisión sistemática de la literatura nos muestra que definitivamente hay que evitar la hipoxemia, pero también evitar la hipercapnia, porque estos dos en conjunto, estos dos cuando se juntan, van a llevar a una lesión cerebral inducida, pues liberación de sustancias proinflamatorias y demás. La PCO2 es un poderoso determinante de flujo cerebral porque dependiendo de cómo estén sus niveles, o va a haber vasoconstricción o va a haber vasodilatación. Entonces, cuando se comparan cuál es la más deleteria, si la hipercapnia o la hipocapnia, definitivamente lo que han encontrado en diferentes estudios es que la hipocapnia o la hiperventilación va a ser mucho más deleteria. ¿Por qué? Porque eso va a provocar vasoconstricción, la vasoconstricción va a llevar a hipoxia tisular y definitivamente en un cerebro que ya de por sí tiene alteraciones en su compliance cerebral, va per se a tener alteraciones a nivel del flujo cerebral. Y lo vemos pues claramente pues en la gráfica, en donde definitivamente, dependiendo cómo estén los niveles de CO2, así se va a cambiar la histéresis, la curva, y van a aumentar o no el flujo cerebral y así la presión intracraneal. Ahora, con respecto a cuál es el volumen corriente ideal de estos pacientes o cuál es la frecuencia respiratoria ideal para estos pacientes, definitivamente no hay ningún consenso. Pues este es un escenario bastante complejo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ventilación protectora, sobre todo en el escenario del SDRA, hablamos de hipercapnia permisiva. Pero recuerden lo que les vengo diciendo. Al permitir una hipercapnia va a haber más vasodilatación, más aumento de la presión intracraniana y pues va a ser mucho más deleterio para el paciente. Y lo otro es que en los diferentes estudios que se han hecho con ventilación protectora, dentro de los criterios de exclusión están los pacientes con enfermedades neurocríticas. Entonces, no tenemos realmente alguna evidencia clara de cuál es el volumen corriente ideal de estos pacientes o cuál es la frecuencia respiratoria ideal. Lo que sí está claro es que hay que tenerlos normocápnicos, pues llevarlos a normocapnia, normoxemia. Esta lesión cerebral severa, sobre todo en los pacientes neurocríticos, muchos hablaban de que había que tenerlos con altos volúmenes corrientes. Sin embargo, lo que se ha demostrado con estos altos volúmenes corrientes es que
se trata de preservar la oxigenación cerebral, pero perpetuando una lesión pulmonar aguda por la liberación de radicales libres, procesos proinflamatorios, como ya había explicado. Y esto, al final, al haber la lesión pulmonar aguda, va a haber el doble golpe, que ya habíamos explicado, y nos va a llevar a más hipertensión intracraneal. Entonces, la teoría de altos volúmenes corrientes en los pacientes neurocríticos definitivamente cayó en desuso. Y lo que sí se ha documentado es que driving pressure elevada nos va a llevar a mayor lesión pulmonar y mayor riesgo de CDRA. Y lo otro que sí se ha demostrado es que en un menor rise time va a llevar a un menor trabajo inspiratorio, menor lesión pulmonar, menor doble golpe cerebral y pues va a estar mucho más protegido el cerebro de nuestros pacientes. Aparece nuevamente pues la tabla del SDRA, todas las recomendaciones del SDRA resumidas en esta tabla o en esta imagen. Sin embargo, lo que les explicaba, no tenemos realmente claridad de cuáles los volúmenes corrientes de estos pacientes porque dentro de los criterios de exclusión o dentro de los criterios de inclusión nunca incluimos pacientes neurocríticos o con trauma cerebral. Entonces, la ventilación protectora definitivamente no tiene evidencia en los pacientes neurocríticos. Sin embargo, pues lo que sí es claro es que la hipercapnia permisiva va a incrementar la presión intracraneana, así que no podemos permitir pues, una hipercapnia más allá pues, de lo normal o una normocapnia. El aumento de las presiones de la vía aérea con un driving pressure elevado durante las maniobras de reclutamiento va a aumentar la presión intracraneana. Entonces, sí podemos ventilar protectoramente nuestros pacientes, pero vigilando todo el tiempo cómo está la presión arterial de CO2. Y en lo posible que no estén aumentadas las presiones tanto de la vía aérea como del parénquima pulmonar. Esto es como la estrategia de ventilación protectora que utilizó este grupo pues en el 2017, tratando de mirar cómo podía implementarse la ventilación protectora en el paciente neurocrítico. Ellos lo hicieron con un volumen corriente por debajo de 7 cc por kilo de peso ideal, PIB que manejaron entre 6 y 8, presiones plató que estuvieron por debajo de 25 y sobre todo frecuencias respiratorias bajas con el fin de disminuir el mechanical power. Ahora, este grupo utilizó como tal el mechanical power, pero si somos estrictos, pues en la publicación del doctor Gattinoni tampoco nos habla de pacientes neurocríticos. Entonces, pues no tenemos claridad si el mechanical power no funciona o no para medir, pues, realmente cómo está la potencia mecánica en este tipo de pacientes. Lo que sí demostraron con esta estrategia ventilatoria es que tuvieron menos días de ventilación mecánica a los 90 días y la mortalidad disminuyó. Entonces es una estrategia interesante la que utilizó este grupo, este estudio multicéntrico, y pues tuvieron muy buenos desenlaces. Ahora viene la gran pregunta que muchos se harán y que, pues, digamos, es el gran mito de qué tanto influye la PIP sobre la presión intracraneana. Eh, y este grupo o esta revisión sistemática de la literatura del doctor Borsellino lo que nos muestra es que la PIP solo va a inducir aumentos de la presión intracraneana cuando hay cambios a nivel de la PCO2. O sea, si ustedes tienen una PIP que puede inducir algo de hiperinflación, pero que no provoca cambios en la PCO2, ese PIB no va a afectar la presión intracraneana. Pero incluso cuando tenemos presiones intracraneanas constantes y la PIB puede provocar algo de reclutamiento alveolar, independientemente de que haya o no cambios en este reclutamiento, mientras la PCO2 esté normal, no va a haber alteraciones a nivel de la presión intracraneana. O sea, definitivamente el mito de que la PIP iba a inducir aumentos en la presión intracraneana no sucede, solo sucede si van a haber cambios a nivel de la PCO2. O sea que hay que vigilar definitivamente que nuestros pacientes estén normoxémicos. Y lo demuestra claramente este estudio, es un estudio ya pues ligeramente pues, antiguo, pero es el estudio donde más fortaleza se le dio a la PIP en los pacientes neurocríticos. Ellos utilizaron unos biomodelos animales porcinos y lo que hicieron que fue, hicieron medición en las barras grises de la presión intracraneana, en las barras pues con líneas de la oxigenación cerebral o de PTIO2 y en las barras negras cómo estuvo
pues, el flujo sanguíneo cerebral. Y nos damos cuenta pues, que en el eje de las X encontramos los niveles de PIB, 5, 10, 15, 20. Y lo que ellos documentaron es que no hubo cambios tanto a nivel de la presión intracraniana como a nivel del flujo sanguíneo cerebral o de la oxigenación, independiente del nivel de PIB que se le colocara. La única diferencia fue en aquellos pacientes que definitivamente había cambios a nivel del CO2. Mientras tanto, independientemente de la presión que se le colocara, no había cambios en la presión intracraneal. Entonces, ¿cuándo es seguro el PIB? ¿O cuándo va a ser seguro el PIB? Obviamente no todos los escenarios el PIB va a ser el mejor. El PIB va a ser seguro cuando usted garantiza en su paciente que está hemodinámicamente estable y está eubolémico. O sea, eso no va a afectar la presión de perfusión cerebral. Pero si su paciente está choqueado o está hipovolémico, seguramente meterle más PIB lo va a llevar pues, a lesión pulmonar como tal, sino que va a llevar también a aumentos de la presión intracraneal. También es seguro cuando los niveles de PIB son menores a los niveles de la presión intracraneana. ¿Por qué? Porque si tiene niveles de PIB por encima de la presión intracraneana, esto va a disminuir el flujo sanguíneo venoso y esto va a comprometer la oxigenación cerebral. Entonces, en lo posible, mantener niveles de PIB muy por debajo de los niveles de la presión intracraneana. Y en lo posible, nos toca evitar que haya sobredistensión alveolar y que el pulmón de por sí esté en reposo. Obviamente, vuelvo y les digo, esto es un eje cerebro-pulmón. No podemos olvidar, tratando de mejorar el cerebro, olvidar el pulmón. Hay que, pues, estar siempre atento del manejo de las presiones de la vía aérea y del parénquima pulmonar. Con respecto a las maniobras de reclutamiento, en lo posible, es que mejoran el intercambio gaseoso y sobre todo la mecánica ventilatoria. Sin embargo, hay que mirar esto con lupa y con bastante detalle. Y este grupo en particular tuvo dos aproximaciones o comparó las dos aproximaciones haciendo estrategias de reclutamiento y no realizándolas. Y lo que ellos encontraron fue que solamente cuando la estrategia de reclutamiento aumentaba o estaba por encima de la presión intracraneana, comprometía el flujo venoso yugular e impedía que hubiera un adecuado retorno venoso auricular izquierdo. Entonces, hay que tener bastante cuidado con las maniobras de reclutamiento y cómo se realizan. No están, vuelvo y les digo, no es que estén pues aislada de este escenario, pero no hay mucha evidencia alrededor de eso. Y con respecto también, seguimos con las maniobras de reclutamiento, pueden ser seguras en los pacientes con SB isquémico, sobre todo en aquellos pacientes en donde el PIB, como les decía, sea mucho más bajo que la presión intracraneal y que el paciente esté eubolémico o que esté hemodinámicamente estable. Ahora, con respecto a la pronación, en los pacientes que están cursando con SDRA, pues secundario, alguna lesión neurológica, definitivamente esto lo único que ha demostrado es que tiene un efecto benéfico sobre la oxigenación. Pero hay que tener mucho cuidado porque si los pacientes tienen una compliance reducida, muy seguramente la estrategia de pronación va a ser deleteria e inclusive mortal en este tipo de pacientes. Entonces, al haber un aumento de la presión intratorácica, seguramente va a haber un aumento de la presión intracraneana y pues muy seguramente estamos haciendo algo inadecuado para nuestros pacientes. Las estrategias de monitoreo multimodal es la mejor aproximación para saber cómo está el estado de nuestro paciente, no solamente neurológico, sino también sistémico, y pues si se beneficia o no de una estrategia de pronación. La invitación es en lo posible, si hay entrenamiento o no, para la realización de Doppler transcraneal, es lo ideal, y siempre monitorizando cómo está la mecánica de nuestros pacientes. Este es como un resumen de todo lo que les he venido diciendo. Pues, la recomendación es este artículo en particular, muy interesante. No voy a hablar ahorita de estrategias de extubación ni de traqueostomía. Yo creo que eso quedaría para otra revisión. Pero en lo posible no hay escalas como tal validadas en los pacientes neurocríticos para saber si se beneficia o no de la extubación. Lo que sí está claro es que debe tener una valoración de la deglución y de la disfagia antes de llevarlo a una extubación segura. De lo contrario, muy seguramente va a ser una extubación fallida.
Y con respecto a la traqueostomía, lo que sí está claro es que desde el ingreso a la unidad de neurocríticos, usted como clínico tiene que irse haciendo la idea de si su paciente va o no a necesitar una traqueostomía para liberación de la ventilación mecánica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen infartos de más de 2/3 del territorio de la arteria comprometida, o aquellos pacientes que tienen infartos hemisféricos, si definitivamente se beneficia o no de una extubación o de una traqueostomía temprana. La recomendación de esta semana es este artículo del Continuum, es como la separata de este mes, en donde nos habla de las manifestaciones sistémicas de las enfermedades neurológicas y tiene un apartado de las enfermedades neurocríticas. Es bastante interesante. Está en la página de Continuum para los que quieran revisarlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?